Hola, bienvenidos al canal Al Borde de. El día de hoy les voy a hablar de Clive Staples Lewis. Clive Staples Lewis, mejor conocido como C.S. Lewis, autor de las Crónicas de Narnia, nació en Belfast el 29 de noviembre de 1890 y murió en Oxford el 22 de noviembre de 1963. Lewis era una persona muy intelectual, inteligente y escritor inglés que se le caracterizaba por tener un sabor irónico en todo lo que escribía. Llegó a ser muy popular gracias a las películas producidas por la compañía Disney. Era super mega duper ultra mega ateo. Desde que se murió su mamá, sentía el universo como un espacio terriblemente frío y vacío, donde la historia humana era en gran parte una secuencia de crímenes, guerra, enfermedades y dolor. Lewis dijo: si me piden que crea que todo esto es obra de un espíritu omnipotente y misericordioso, me veré obligado a responder que todos los testimonios apuntan en dirección contraria. ¿Cómo es posible que un universo tan malo haya sido atribuido constantemente por los seres humanos a la actividad de un sabio y poderoso creador? Tal vez los hombres sean necios, pero es difícil que su estupidez llegue hasta el extremo de inferir directamente lo blanco de lo negro. En cualquier caso, Lewis se sentía muy cómodo en su ateísmo. Él decía: para un cobarde como yo, el universo del materialista tenía el enorme atractivo de que te ofrecía una responsabilidad limitada. Ningún desastre estrictamente infinito podría atraparte, pues la muerte terminaba con todo. El horror del universo cristiano era que no tenía una puerta con el cartel que dijera salida. Algo irónico que le sucedió mientras enseñaba filosofía en la Universidad de Oxford. Él como maestro comenzó a tener problemas con su hegelianismo. Él tenía problemas ya que no podía responderle a sus alumnos las preguntas acerca de lo absoluto y lo relativo. Muy pronto se dio cuenta de que Hegel ya no le servía para la enseñanza. Para cubrir esta deficiencia, que a nadie le decía y nadie le explicaba, Lewis comenzó a leer el libro El Hombre Eterno. Este libro fue escrito por Gilbert K. Chesterton, un autor cristiano. Ese era un pequeño detalle. Lewis se dio cuenta que por primera vez un bosquejo cristiano era algo coherente. Sin embargo, se las arregló para que todo lo que estaba leyendo no se impresionara. Lewis comenzó a estudiar a Chesterton, ya que tenía la idea de que era el hombre más cuerdo que existía y que su único defecto era el cristianismo. Pero después de leerlo, cambió su pensamiento de tener la idea a realmente creerlo. Lewis estaba completamente convencido de lo que Chesterton y su libro decían, pero no se lo decía a nadie, se lo guardaba a sí mismo. Lewis contó: apenas lo recuerdo, ya que poco después de haber terminado la lectura de El Hombre Eterno, me sucedió algo mucho más alarmante. A comienzos de 1926, conocí al ateo más recalcitrante, o sea, un ateo con una personalidad firme en sus ideas, y hasta necio, diría yo. Él se encontraba sentado al otro extremo, en el cuarto de mi casa junto al fuego. Ya entrados en la plática, me confesó que la evidencia de la historicidad de los evangelios era en realidad asombrosa. Pero ¿cómo podía decir eso? Esas majaderías del Dios que muere del que habla James Fraser, cosa extraña. Casi parece que alguna vez eso sucedió. Lewis quedó verdaderamente impactado y acorralado con tales declaraciones de aquel cínico de cínicos. Lewis quedó impactado de aquel ateo más ateo. Lewis sigue contando: lo extraño es que antes de que Dios hiciera su última jugada para ponerme en jaque, se me ofreció en efecto lo que ahora yo interpreto como un momento de completa libertad de elección, lo que los cristianos llaman libre albedrío. Yo iba de viaje en Huntington Hill, sentado en la parte superior de un ómnibus y sin palabras, y de repente, de alguna manera, se me presentó un hecho respecto a mí mismo. Me di cuenta de que yo estaba negándome a algo. Le estaba cerrando la puerta, que algo o alguien me estaba dando la oportunidad de elegir. Podía abrir la puerta o mantenerla cerrada, deshacerme de mi armadura o conservarla. Ninguna alternativa se me presentó como un deber. No había amenaza ni promesas vinculadas a ninguna de las alternativas. Yo bien sabía que al abrir la puerta y sacarme la armadura tendría consecuencias incalculables. Ante tal extraña sensación, escogí abrir,
desarmarme, aflojar la rienda, y digo, escogí, pero ni siquiera me pareció realmente posible hacer lo opuesto. Era extraño, porque no estaba consciente de mis motivaciones. Pero me inclino a pensar que esto estuvo más cerca de ser un acto perfectamente libre que cualquier otro acto que yo haya realizado. Luego me sentí como un muñeco de nieve que por fin empezaba a derretirse, pero aún no estaba preparado para conocer a fondo la doctrina. Todos mis actos, deseos y pensamientos tenían que ponerse en armonía con el espíritu universal. Por primera vez en toda mi vida me examiné a mí mismo, con un propósito profundamente práctico, y allí encontré lo que me sorprendió. Un zoológico de concupiscencias, un nido de ambiciones, un invernadero de temores, un emporio de odios. Mi nombre era Legión. Era muy extraño, pero no podía hacer nada. No podía durar ni siquiera una hora sin recurrir a lo que yo llamaba espíritu y que la gente llamaba constantemente como oración a Dios. Ya no podía hacerme como el que no veía y no sentía, hundirme en mi análisis filosóficos. Ya no, porque él se limitó a decir, yo soy el Señor, yo soy el que soy, yo soy. Imagínense, yo solo en el salón de la universidad, noche tras noche, aquel que con tanta vehemencia no deseaba encontrar. Yo no quería en serio. Me rehusaba y lo hice por un tiempo. Y lo que tanto temía me había sucedido. En el último trimestre de 1929 me di por vencido. Ya no pude más y admití que Dios es mi Dios y me arrodillé. Lloré y lloré. Esa noche, tal vez, yo fui el más converso, más abatido y más mal dispuesto de Inglaterra. Dios me perdonó y aceptó a un converso aún en esas condiciones. El hijo pródigo entró al fin a su hogar por cuenta propia. Si se entienden bien, esas palabras descubren la profundidad de la misericordia divina. La dureza de Dios es más bondadosa que la blandura de los hombres. Años después de su conversión, en 1940, Lewis escribió por encargo The Problem of Pain. Él menciona en su libro, si Dios fuera bueno y todopoderoso, ¿no podría impedir el mal y hacer triunfar el bien y la felicidad entre los hombres? En esas páginas que se han hecho famosas, reconoce que es muy difícil imaginar un mundo en el que Dios corrigiera los continuos abusos cometidos por el libre albedrío de sus criaturas. Un mundo donde el bate de béisbol se convirtiera en papel al emplearlo como un arma, o donde el aire se negara a obedecer cuando intentáramos emitir ondas sonoras portadoras de mentiras e insultos. En un mundo así sería imposible cometer malas acciones, pero eso supondría anular la libertad humana. Pero esto no funcionaría porque seríamos igual que robots, sin pensamientos y sin emociones. El dolor, la injusticia y el error son tres tipos de males con una curiosa diferencia. La justicia y el error pueden ser ignorados por el que vive dentro de ellos, mientras que el dolor, en cambio, no puede ser ignorado. Es un mal desenmascarado, inequívoco. Toda persona sabe que algo anda mal cuando ella sufre. Y es que Dios, afirma Lewis, nos habla por medio de la conciencia y nos grita por medio de nuestros dolores. Los usa como megáfono para despertar a un mundo sordo. El mundo solo escucha cuando siente dolor. Uno de sus libros más famosos es Narnia. Ahora, ¿qué inspiró a Lewis a escribir Narnia? Durante la Segunda Guerra Mundial, muchos niños salieron de Londres y fueron enviados al campo. 4 niños se quedaron con C.S. Lewis en su casa de campo, y esto le inspiró para escribir más tarde El León, La Bruja y El Armario. Como en todos los escritores, Lewis incorporó recuerdos propios como un viejo armario de su infancia que sale en El León, La Bruja y El Armario. Algunos puntos interesantes de Narnia. Aslan significa león en turco. Es una saga de 7 libros. Fue escrita entre 1950 y 1956. Ha vendido más de 100 millones de ejemplares. Se ha traducido a más de 41 idiomas. La saga se ha adaptado a la radio, la televisión, al cine y al teatro. Mezcla mitología griega, nórdica, cuentos de hadas británicos e irlandesas y temas cristianos. Lewis recibió la medalla de Carnegie, el libro infantil o juvenil más destacado de Inglaterra,
en 1956 por el último libro de la saga, La Última Batalla. Hablemos de algunos de sus personajes de Narnia. Aslan, el Gran León, es la representación de Jesucristo a semejanza del león de Judá en la tradición judía. No solo Lewis lo confirmó en una carta, sino que cuando Aslan se sacrifica en la mesa de piedra para recibir el castigo de la traición de un niño, se ve con claridad. Además, antes de su muerte, el león es golpeado, escupido y su melena es cortada, lo que simbolizaría la gloria de Jesucristo, y para más INRI, Aslan resucita. Se comenta que Lewis le gustó el nombre de la ciudad italiana de Narni, mirando un atlas, y escogió el nombre latino cuando era una colonia romana, Narnia. Lewis dijo: cuando escribí El león, la bruja y el armario, nunca pensé que escribiría más. Luego escribí El príncipe Caspian como una secuela, y seguí sin creer que habría más libros. Y cuando terminé La travesía del viajero del alba, estaba convencido de que sería el último. Pero me di cuenta de que estaba equivocado. Tal vez no importe demasiado en qué orden sean leídos. De hecho, no estoy del todo seguro de que los otros libros fueran escritos en el mismo orden en que fueron publicados. Los libros tratan principalmente de la lucha del bien y del mal, viviendo las aventuras de los hermanos Pevensie en el mundo de Narnia a través del armario del profesor Kirke. Protagonizan o son mencionados en 6 de los 7 libros, cuyo orden cronológico es el siguiente: El sobrino del mago, El león, la bruja y el armario, El caballo y el muchacho, El príncipe Caspian, La travesía del viajero del alba, La silla de plata y La última batalla. Ya he comentado la clara identificación de Aslan con Jesucristo. Añadiré que en Narnia se menciona sobre los hijos de Adán y de Eva. ¿Y quién mejor que el propio autor para explicar por qué escribió así las crónicas de Narnia? Aquí lo dice en una carta respondiendo a unas dudas. Lawrence no puede realmente amar a Aslan más que a Jesús, incluso si él lo siente así, pues las cosas que Aslan hace o dice y por las cuales él ama son simplemente las cosas que Jesús hizo o dijo. Así que cuando Lawrence piensa que él ama a Aslan, él realmente está amando a Jesús, y quizás mucho más de lo que antes le amó. Lewis es uno de los autores más influyentes del siglo XX. Para terminar, sus libros más famosos son la saga de las crónicas de Narnia, Mero cristianismo, la trilogía cósmica, Cómo orar, Biblia, reflexiones de Lewis, El problema del dolor, Una pena en observación, cartas de Lewis a los niños, Mientras no tengamos rostro, Cautivado por la alegría, El diablo propone un brindis, La torre oscura, Una vida como lector, y muchos libros más. Y bueno, se me hizo muy interesante la historia de cómo un gran ateo pasó a ser un gran cristiano. Y bueno, hasta aquí acabamos el video de hoy. Los invito a que vean el próximo video, que va a estar cañón. ¡Chao!